Oye, rápido, ¿qué esperas? ¡Muévete! A ver, ¿usted qué fue? ¡Rápido! ¡Basta! ¡Lárguese de aquí! ¡Váyase! ¿Y tú, chiquita? ¿Qué esperas? ¡Muévete! Eso solo es el interés. Es todo lo que tengo. Tómelo, señor, por favor. Escúchame bien, Carla. Tú me dijiste que me ibas a pagar. Así que dime, ¿dónde está mi dinero? Señor, el negocio ha ido mal últimamente. A mí eso no me interesa. Quiero que me digas dónde carajos está mi dinero. Por ahora no lo tengo, pero si regresa otro día le prometo que le pago todo. ¿Dónde está el dinero? No, ya, por favor, basta. Paren, pero no destruyan mi negocio, por favor. Muy bien. Vámonos. Señor, olvida su cambio. Nos fue bien hoy, ¿no? Así es, señor. Toma. ¡Alto ahí! Bueno. Los dos. ¿Qué es lo que quieres? Que devuelvan ese dinero. ¿Qué es lo que quieres? Me encargaré de entregarle esta prueba a la policía. Por favor, Darwin. ¿Piensas que después de ser metido 10 años en la cárcel por acabar con la vida de un deudor, te van a creer? Tú sabes que yo fui inocente, Eso no fue lo que dijo el juez. porque me tocó limpiar los desastres de un tramposo y desleal. Tranquilo, tranquilo, tío. Darwin, dame esa grabadora. Me encargaré de que este audio llegue al general Ríos. No te metas en mis asuntos, Darwin. A ver si sigues presumiendo de tu poder. Señor, déjeme acabar con este a mi manera. ¿Acaso no le contaste a tu amiguito de tu secretito? ¿De qué está hablando este? No le creas ni una sola palabra de lo que dice. Que este tipo, cuando esté en problemas, es capaz de hacer cualquier cosa. Incluso de ponerse en tu contra con tal de salvarse. Darwin, acabas de salir de la cárcel. Tu palabra no tiene valor. Pero está bien. El dinero. Voy a devolver el dinero. Porque no quiero lidiar con un vago de la calle como tú. Parece que hoy es tu día de suerte. Toma. Para la próxima no te salvas. Vámonos. ¿Estás bien? Ay. Sí, muchas gracias. Tenga. Olvidó su dinero. No te preocupes.
Esto es para ti. Muchísimas gracias. Pero permítame regalarle un mercadito, por favor, ¿sí? Entonces es verdad. Salió de la cárcel. ¿Y vas a dejar que un vago nos humille de esa manera? ¡Cállate! No me dejas pensar. Entonces, si fui a la cárcel por tu culpa, debemos acabar con él antes de que nos meta en serios problemas. Hay que pensar muy bien en cómo deshacernos de las pruebas que tiene. Pero ahora mismo no podemos ir atrás de él. No nos conviene tener a la policía respirándonos en la nuca. Entonces, ¿es verdad? Testificaste en contra de Darwin. Claro, te gusta alardear de tu poder y luego buscar a alguien para que pueda arreglar tus problemas. No seas tan ingenuo, Diego. Yo soy el jefe y si no te gusta puedes largarte y así evitarme dolores de cabeza. Si Darwin se fue a la cárcel no fue por mi culpa. Fue porque él nunca entendió el negocio. Señorita, pero yo soy un ex cobrador. No le pregunté quién era. Solo permítame devolverle el favor. ¿Harinitas la ven? Sí, lo que usted desee. Entonces es verdad. Lo entregaste. Era uno de mis mejores cobradores. Muy eficaz y audaz. Pero un día se le pasó la mano con una menor. Y ahí terminó todo. Pero testificaste contra él, ¿sí o no? Sí, tenía que hacerlo. Porque si no nos hundíamos todos. Era él o yo. Tranquilo. Contigo es diferente. Tú sí entiendes el negocio. ¿De qué estás hablando? De que me des gratitud, al igual como yo lo hago contigo. Eso ni lo dudes. Bueno, pues eso espero. Ahora hay que recuperar ese chip y darle su merecido. ¿Estás listo? Out. Aquí tiene. Gracias. Pero no debiste hacer esto. Y usted no tenía por qué defenderme. ¿Por qué lo hizo? ¿Y tú por qué lo preguntas? Simple. Porque nadie tiene el valor de enfrentarse a un par de extorsionadores. Es que necesitaba las pruebas. Pues fue en vano porque esas pruebas no son suficientes. Mire, lo sé, pero quería una abogada que no se deje intimidar. Investigue mi caso y me demuestre la inocencia. ¿Sabe qué? Yo le puedo ayudar. ¿Y cómo harías eso? ¿Acaso tú eres abogada? No, pero conozco a alguien que puede revisar su caso. ¿Y por qué yo debería confiar en ti? Porque con el extorsionador tras las rejas, la deuda queda saldada. Buenas. Por favor, me ayuda con una mermelada. Ya le atiendo enseguida. Venga. Consiga información y me llama, ¿sí? Si logro conseguir información, ¿usted me consigue una abogada? Trato. ¿Qué fue eso, agente Narváez? Él sabe cosas que nosotras no hemos podido descubrir, Araceli. Y si corremos el riesgo de la investigación, ¿por qué confiar en un ex cobrador? Alguien como él no se acerca a nosotras sin tener algo que ofrecer. Quiero que lo mantengas vigilado. Cualquier cosa que suceda me mantienes informada, ¿ok? Como usted mande. Yo me encargo de los altos mandos.
A ver. ¡La paga! Sí, señor, sí. Aquí tiene. ¡Rápido! Ay, qué lástima. Voy a tener que vaciar tu puestito. ¿Qué? ¿Pero qué? No, espere, sí, ya le acabo de pagar todo. Pero pagaste tarde. Y subió el interés. Esto no es ni la mitad de tu deuda. Lo siento mucho. No, eso no se puede llevar. Voy a llamar al señor Roger. Tú no vas a llamar a nadie. Aquí yo soy tu cobrador. ¿Entendido? Sí, señor. Sí. Muy bien. Escúchame bien una cosa. Yo te digo lo que debes y tú lo pagas, así de sencillo. Sí, entendido. ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el dinero? Piensa. Si eres uno de los nuestros, ¿dónde crees que lo escondería? Yo sé dónde lo ocultas. ¿Y entonces qué estás haciendo aquí, ah? ¿Tú piensas que yo voy a traicionar a Roger? Estás equivocado. Será mejor que te entregues. Al menos bajo custodia policial. Estarás a salvo. ¿Y para qué? ¿Para estarme 10 años en la cárcel como tú y salir así? ¡Pobre, todo miserable! ¡Nunca! ¡Ya viene la policía! Vamos. ¿Qué sucede aquí? Fue un cobrador. Quiso destruir mi negocio. Este joven intervino para ayudarme. ¿Y qué quiere hacer, señora? ¿Presentar una denuncia? ¿Puedo hacer una denuncia? Claro que sí. Tiene que ir a la estación. Ahí le tomará a mi compañera que está a cargo. ¿Usted conoce a este señor? No. Solo quiero avisarle que él es un ex cobrador. Pasó 10 años preso por acabar con un deudor. Bueno, este señor tan solo intentó ayudarme. Yo creo que es un hombre bueno. Yo solo quería que lo sepa, señora. Espere, joven, por favor. Espere. Sírvase. Aquí tiene. Gracias. Gracias. Pero debería saber que esos préstamos son ilegales. Le seguirán cobrando si no paga. Dígame, ¿usted trabaja sola aquí? No, yo soy sola. La ayuda para personas de edad ya no me alcanza para pagar y por eso tengo que trabajar en mi negocio. ¿Le ofrecieron dinero? Bueno, es que yo no tenía dinero para iniciar mi negocio y pedí prestado. ¿Cuánto le prestaron? $5,000. Ocupé para ese dinero para los muebles, los insumos. Tenía que pagar 500 de interés al día. Y cuando de pronto ya debo más de $10,000. No sé cómo voy a pagar todo ese dinero. Tranquila. Y muchas gracias. Puede volver cuando guste a servirse los postres. Tranquila. No se preocupe. Que vaya bien, buen hombre. ¿Pero quién te hizo eso? Darwin, ¿quieres saber dónde está el dinero? ¿Y le dijiste algo? No, claro que no. Pero se está metiendo en nuestro trabajo. Y no va a parar.
¡Vas a saber dónde está el dinero! No puede ser. Tenemos que movernos antes que él. ¿Y si hace público el audio? No, no lo creo. No lo va a hacer antes de que sepa dónde está el dinero. Así que vamos. Personas como nosotros sabemos cómo termina todo esto. ¿Pero qué piensas hacer? Lo que debimos hacer hace un principio. Darle en donde más le duele. Vamos, súbete. ¡Muévete! 8:15. Los sujetos van en una moto de color negro con dirección a la Avenida América. Yo me encargo. Disculpa, no te quería asustar. Se me hizo un poco tarde. ¿Tienes alguna información? No, pero tengo el video de una cámara de seguridad, de una tienda. Ok. No nos pueden ver aquí. Perdón. Pasa, no nos pueden ver aquí. Tome asiento. Voy por un vasito de agua. Claro que sí. Tome, sírvase. Muchas gracias. ¿Tú vives sola aquí? Sí. Trabajo desde muy pequeña en el mercado. No tenía cómo empezar, así que pedí prestado. ¿Cuánto fue lo que pediste? Fueron 10,000. Compré el puesto, algunos productos y pues luego la deuda se hizo el doble. Dime, Carla. ¿Para quién trabajas? ¿Qué? ¿Y para quién trabajas? ¡Al suelo! Trabajo para la policía. Soy agente encubierta. Me asignaron este caso hace 2 meses. ¿Cómo pude ser tan ciego? Necesito atrapar a Roger. Y tú eres mi única conexión con él. Solo estoy haciendo mi trabajo. No te va a pasar nada, te lo prometo. Decidí confiar en ti. Y me mentiste. Lo hice porque necesito información. Y tú eras el único a quien podía acudir. Lo siento. Vamos, arriba, levántate. ¡Levántate! Si tú estás de mi lado, sabes que te van a dar de baja. ¡Lo sabes! Pues no me importa. Lo único que quiero es terminar con todo esto. Y que la gente ya no tenga miedo. Tú, al igual que yo, buscamos justicia. Escúchame. Debo admitir que haces muy bien tu trabajo. Pero dime, ¿debo confiar en ti? Sí. ¡Abre! ¡Abre, maldita sea! ¡Abre! ¡Abre! ¿Dónde está el bastardo de Darwin? Ven, vamos, hablemos. Carla. Hablemos, no pasa nada. Todo está bien. Mira, nos debes.
No nos has pagado. Y encima de todo, haces las paces con uno de los nuestros. ¿Acaso no sabías que Darwin está de nuestro lado? No lo sabía. Vamos. Hablemos, Carla. Abre. ¿Qué hablas? Te estoy diciendo. ¿Acaso no me escuchas? No vas a salir, ¿verdad? Muy bien. Diego. Sí. No. No lo hagas. Aquí estoy. No me equivoqué. Vamos, la llave. ¡La llave! Nunca fuiste tan cuidadoso, Darwin. Pero esta vez te equivocaste. El único que se equivocó fue otro. Baja esa arma, Darwin. Aquí todos queremos mantener la fiesta en paz, ¿no? Ya no soy el mismo tonto que se dejó engañar como hace años atrás. Oye, esto se está saliendo de control. ¿Qué hacemos? ¡Cállate! Escucha muy bien. Vamos a hacer esto muy rápido. Van a salir de manera muy lenta por la salida. Voy a llamar a la policía y van a pagar todo lo que hicieron. ¿Entendiste? ¿Policía? No, Darwin. Eso no va a terminar así. Va a terminar exactamente así. 10 años, Darwin. 10 años en prisión y no has aprendido nada. Sigues siendo el mismo idiota que engañé hace algunos años. ¡Roger, ya déjalo! ¡Quieta, quieta! ¡Cállate! ¡Cállate! Debiste quedarte en esa celda. Al menos ahí sí estabas bien. Llévatela. ¡Camina! 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 Vamos, bájate, bájate, bájate. Muévete. ¡Camina! ¡Camina! ¡Rodillas! Vaya, pero qué honor tenerla aquí, agente Narváez. Se acabó, Roger. Ya todo el departamento lo sabe. ¿Saber qué exactamente? Hasta donde yo tengo entendido, usted vino sola. Y eso no suena precisamente a un proceso policial. Suena a una mujer que se metió en donde no debe. ¿Y qué tiempo estuviste investigando? ¿Años? ¿Meses? ¿Ah? El tiempo es suficiente para saber el nombre de cada comerciante a quienes ustedes le robaron hasta su último centavo. Y ahora, ¿qué vas a decir, Roger, cuando te pregunten por la gente? Para cuando ellos comiencen a investigar, ustedes ya serán comida para buitres. Pues vas a tener que encargarte de media unidad para que dejen de buscarme. No. Por supuesto que no. Solamente de ustedes dos. Porque aquí arriba, agente Narváez, yo soy la ley. ¡Eres un miserable! ¡Alto la policía! ¡Al suelo los dos! Tranquila, oficial. Aquí todavía no ha pasado nada. ¿Todavía? Esa es la palabra que los va a llevar a la cárcel por mucho tiempo. ¡Arresten a esos dos! No, están equivocados. Están equivocados, eso es un abuso. ¡Nosotros no somos los malos! Llevamos 11 largos meses en este operativo. Pero su momento llegó. Así que llévense a estos dos. ¿Por qué no somos malos nosotros, eh?
Buen trabajo, oficial. Nos vemos en el juzgado. Voy a llevar todas las pruebas pertinentes a la jueza. Muchas gracias, Araceli, de verdad. No me lo agradezca aún. Me lo agradece cuando todo eso se acabe. Vamos. ¿Por qué no me dijo lo del dinero desde un principio? Pensé que usted era parte de todo esto. Porque si le decía la verdad desde un principio, usted no me hubiese dejado acercar a Roger. Y ahí sí esto no se resolvía. Entonces, ¿esto es parte de una actuación? ¿Parte de un plan? No. La actuación fue con ellos. Con usted nunca actué, Darwin. ¿Y usted aún confía en mí? Pues, ahora no tengo otra opción. Usted es el único que sabe la verdad completa. Se va a hacer justicia, ya lo verá. ¿Y cuándo es la audiencia? Mañana. ¿Nos vamos? Claro. ¡La paga! Sí, señor, sí. ¿Qué es lo que quieres? Aquí tiene. ¡Rápido, rápido! Solamente quiero que digas la verdad. Depende de quién haga el informe. Roger te va a traicionar, así como lo hizo con Darwin. Cuando todo esté perdido, él simplemente se va a lavar las manos, diciendo que tú eras el que cobraba el dinero, que tú dabas las órdenes. Roger sabía muy bien que yo no movía ningún dedo si él no me daba ninguna orden. Sí, eso lo sabemos. Pero en el juzgado, lo que está escrito es lo que vale. Y hasta ahora la única versión que existe es la que Roger decida inventar primero. Roger no me traicionaría. ¿Seguro? Darwin confió plenamente en él. Y pasó 10 años en la cárcel pagando un delito que él no cometió. Cuando el culpable cae, los demás intentan salvarse solos. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué es? Que allá afuera la gente les va a seguir teniendo miedo aunque estén presos. Porque nunca sabrán si el dinero que perdieron sirvió para algo o simplemente desapareció. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estás aquí? Necesito la dirección donde tienen guardado el dinero que recaudaron todos estos años. Es la única prueba que no se puede negar en el juzgado. ¿Y qué gano yo? Reducir tu condena. Roger puede mentir sobre quién daba las órdenes, pero no puede mentir sobre dónde está el dinero. Si yo hablo, atrás de mí hay mucha gente. Gente que ustedes ni siquiera conocen. Y si no hablas, caes tú solo, con la versión que Roger decide inventar. Aquí tiene. ¡Rápido, rápido! Piénsalo. Señor Roger Gómez, de 28 años de edad. Hace 3 años no tenía ningún antecedente. Era un hombre invisible para nuestro sistema. Y ahora soy uno de los más buscados. Vaya, qué ascenso, ¿no? ¿Sabe cuánto dinero le robó a la señora? $72,000. Lo suficiente como para darse una buena vida. Y yo no veo ningún papel con mi nombre que diga que yo cobré eso. Yo no necesito que su nombre esté en un papel. Lo tengo al señor Tiago, a la señora Carmen y un video grabado. Pero lo que me hace falta es una dirección. ¿Y usted cree que yo se la voy a dar así nomás tan fácil? Yo creo que no es fácil para usted,
pero sí su única opción. No lo creo. Déjeme decirle algo. Creo que usted no entiende su situación. Tiago ya habló. No sé cuánto dijo. Capaz ya mencionó la dirección. Mientras usted decide estar callado, él está negociando su condena. Tiago no sabe nada. Él no tiene pruebas de nada. ¿De verdad usted quiere envejecer? Preguntándose si realmente valió la pena proteger esa dirección. Si yo hablo a gente, no hay vuelta atrás para nadie. Tampoco hay vuelta atrás para usted. Pero tal vez hay la posibilidad que si usted habla, podríamos decir que colaboró. Y si yo digo dónde está el dinero, ¿qué es lo que gano yo? Gana la posibilidad de que su condena no sea igual que Tiago. Nada más. No le voy a prometer algo que no puedo cumplir. Usted no tiene ni idea de lo que estoy protegiendo. Entonces ayúdeme a entenderlo. Yo estoy aquí sentada y solo veo un hombre completamente solo. Se inicia audiencia preliminar contra los señores Tiago Villa y Roger Gómez por los delitos de asociación ilícita, extorsión y atentar contra el señor Darwin Castillo. La Fiscalía ha solicitado reabrir el proceso judicial contra el señor Castillo por presunta fabricación de pruebas y condena irregular. ¡Esto es absurdo! ¿Cómo pueden permitir que la Fiscalía reabra un caso de un ex extorsionador? Si yo mismo fui testigo del crimen atroz que cometió. Él ahora está libre y solamente busca venganza. Por favor, señor, mantenga la compostura. Mi compañero y yo solamente seguimos órdenes. ¿Órdenes de quién? Eso es información reservada. Su señoría, ¿me permite presentar una prueba adicional? Hay una testiga directa que solicita declarar. Adelante, que se acerque al estrado. Su señoría, tengo un negocio por el centro comercial hace 3 años. Estos 2 hombres empezaron a cobrarme derecho de piso. Al principio fue $50, luego 100 y después 500. Tuve que sacar a mi nieto de la escuela. Vendí mi tricimoto. Y el día que no tuve el dinero completo para pagar, intentaron llevarse toda mi mercadería. Porque el interés se había subido. Entonces, ahí fue donde el señor Darwin me ayudó. Todos en esa zona les tenían tanto miedo. El Departamento de Investigación lleva 2 años documentando todo esto, su señoría. El testimonio de la señora Carmen coincide exactamente con lo que le muestra el video. La forma en que operaban, los cobros, las amenazas. Y como si eso no fuera suficiente, al señor Castillo y a mí nos trasladaron de forma ilegal hasta un risco para intentar... ¡Eso es mentira! ¿Cómo se declaran los acusados? Señora jueza, yo tengo algo que decir. Mucho cuidado con lo que vas a decir. Lo que dice la señora es verdad. Llevamos varios años cobrando el derecho de piso a varios comerciantes. No pueden creerle. Eso es mentira. Él también participó. Yo perdí mi trabajo en la construcción y tengo 2 nenas que alimentar. Eran tiempos difíciles.
Roger me dijo que todo iba a estar bien. Al principio sentí protección, pero luego me di cuenta de algo. Estábamos haciendo daño a las mismas personas que protegíamos. Lo siento mucho, señora Carmen. Yo nunca quise que esto pasara. Y Roger también culpó a Darwin de un delito que él mismo cometió solo por no ir a la cárcel. No le pueden creer eso. Es un maldito traidor. Y eso no es todo, su señoría. ¿Me permite? Con la dirección que el acusado declaró, encontramos a las afueras de la ciudad unas bodegas, registradas a nombre de un primo del señor Roger. Encontramos $184,000 en efectivo guardados en cajas de cartón. 3 años de derecho de piso de más de 40 comerciantes. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Orden en la corte. Este tribunal impone la pena de vida sin posibilidad de libertad condicional para los acusados y la reapertura inmediata del caso a favor del señor Darwin Castillo. Llévenselos. Volveré a salir. Y cuando lo hagas, será mejor que te escondas muy bien, porque te buscaré hasta por debajo de las piedras. Ya perdiste tu poder, Roger. No le volverás a hacer daño a más gente. Doy por terminada esta audiencia. Muchísimas gracias, señora Carmita, por tener el valor de hablar. Sin su testimonio, nada de esto hubiera sido posible. Durante 3 años viví callada por miedo. Pero por fin, ahora, por primera vez sé que voy a dormir tranquila. Gracias, jovencito. Muchas gracias a usted. Decidió hablar cuando todo el mundo prefirió quedarse en silencio. Entendí que el silencio no protege a nadie, solo protege al culpable. Permiso. Se lo prometí. Se hizo justicia. Gracias por confiar en mí, agente. El señor Darwin Castillo, en conjunto con la oficial de División de Investigación, Carla Narváez, de la provincia de Zamora, ha cumplido con su deber, determinación y compromiso, sirviendo como pilar al cuerpo de policía al desmantelar redes criminalísticas locales, un problema que ha persistido por décadas. Antes de recibir este reconocimiento, quisiera decir algo que es una realidad. La institución a la que sirvo no siempre está del lado correcto de la historia. ¿Sí? A veces cometemos errores que no solo destruye un expediente, destruye una vida entera. Le quitan a un hombre 10 años que nadie le va a devolver. Le quitan su nombre, su trabajo, la forma en cómo las personas lo miran. Un reconocimiento o un papel no le van a devolver esos 10 años. Pero sí podemos hacer algo que está en nuestras manos. Decir la verdad completa frente a los que antes decidieron no verla. Muchas gracias. Hoy estoy parado aquí gracias a alguien que decidió investigar cuando nadie más quiso hacerlo y reabrir mi caso. Eso no me devuelve los 10 años, pero me devuelve algo que creí perdido para siempre. La justicia llega tarde, pero llega. Al final del día, lo importante es hacer lo correcto y jamás rendirse. Muchas gracias a todos.